Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una masterclass más de la Escuela Superior de Negocios. Para los que no nos conocen, somos la Escuela de Negocios de Agexport, en donde cada día trabajamos arduamente para hacer de Guatemala un país exportador y nosotros en específico nos dedicamos a perfeccionar líderes en todas las áreas que usted pueda estar trabajando y una de esas áreas, pues hoy la vamos a abordar. Así que bienvenidos para todos aquellos que decidieron poner la hora de su almuerzo para recibir esta masterclass, mitos y realidades de las criptomonedas. Un tema bastante en contexto, bastante interesante y todos los comentarios vamos a irlos viendo. Pónganlos en sus redes sociales con el hashtag cripto ESN, se los voy a poner en la cajita de mensajes para que ustedes la puedan utilizar y podamos ir viendo este tema que realmente necesitamos pues estar actualizados. Y todo esto es en el contexto de nuestro Mastering e Investing Lab, cómo generar dinero en Wall Street. Totalmente invitados a cada uno de ustedes. Si pues podrán decir que es un mastering. Este formato para nosotros es un formato de especialización concentrado en temas prácticos y de actualización. Y este mastering en específico, vamos a desarrollar competencias necesarias para comprender todo lo relacionado a los mercados bursátiles globales. Vamos a utilizar plataforma de inversión para simular transacciones basadas en precios reales para que los participantes puedan aplicar distintas estrategias de inversión para así escoger las que mejor se adecúen a su estilo y psicología de inversión. Y este mastering nosotros lo tenemos en alianza con Harvard Business Publishing Education, quien es una entidad sin fines de lucro que nace de la Universidad de Harvard y quien reporta a Harvard Business School y quien es apasionada en la excelencia en la educación gerencial. Ellos tienen una plataforma con más de 50,000 materiales de aprendizaje, incluidos casos, simulaciones, artículos, etcétera. Y con ellos estamos pues haciendo esta alianza y trabajando este mastering. ¿Qué más puedo decir yo de este mastering? Este mastering, pues vamos a ver todos los temas que ustedes ven en su pantalla: introducción a los mercados bursátiles globales, análisis fundamental, análisis técnico, estrategias de inversión, estrategias utilizando opciones sobre acciones, y tiene una duración de 40 horas, 100% online, con su diploma digital con el sello de Harvard Business Publishing Education. Y también, pues déjeme contarle que vamos a estar los lunes y miércoles a partir de la próxima semana, 14 de noviembre hasta el 15 de febrero. Vamos a tener un espacio bastante prudencial de vacaciones. Vamos a estar de 7 de la noche a 9 y tiene una inversión de 6,400. Si usted es asociado de Agexport, ya tiene un beneficio. El costo es de 4,480. Déjeme comentarle que para recibir su diploma no va a necesitar, obviamente, aprobación. El 85% sí de asistencia necesaria. Y bueno, esto es básicamente lo que nosotros les podemos solicitar únicamente. Obviamente, ustedes van a tener aprender a utilizar la plataforma de un broker regulado con presencia global, por lo que es necesario que utilicen una computadora, smartphone y o tablet. ¿Quién es nuestro docente? Pues el que hoy nos acompaña y que vamos a platicar de este tema que tenemos de mitos y realidades de las criptomonedas. Es Herbert Smith Brolo. Él es ingeniero industrial. También tiene un posgrado en administración de empresas y MBA por ENCAE Business School de Costa Rica. Tiene experiencia como vicepresidente de multinacionales. Es experto en temas de negocios e inversiones y finanzas. Es catedrático a nivel de maestrías y licenciaturas en temas de finanzas corporativas, estrategia corporativa y de negocios,
procesos gerenciales, formulación y evaluación de proyectos, planeación y control de la producción de inventarios, métodos cuantitativos, simulaciones de negocios, de procesos y dinámica de negocios. Así que un currículum bastante amplio y pues ya para no demorar esta masterclass que yo estoy segura que muchos están esperando con ansias, lo dejo en el uso de la palabra. Herbert, bienvenido y muchas gracias. Y no sin antes les quiero decir que para los que estén interesados en participar en nuestro mastering y que no son asociados de Agexport, pero que quieren un descuento, voy a hacer un sorteo al finalizar nuestra masterclass. Voy a dejar el link de inscripción para que ustedes puedan pues anotarse y puedan participar en este sorteo de no asociados para un 15% de descuento. Son 2 becas, así que esperamos que gane el que más provecho le va a sacar a este mastering. Herbert, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por ser parte de esta casa de estudios. Muchísimas gracias, Liz. Un gran gusto estar por acá con ustedes, mis estimados, siempre compartiendo, pues, conocimientos y sobre todo experiencias. Solo déjenme poner acá muy rápidamente la presentación que vamos a estar utilizando el día de hoy y con eso arrancamos. Entonces, ahorita ya debieran de estar ustedes viendo la presentación en su pantalla. Acá pues obviamente está la presentación del título, pero más importante que eso, déjenme poner mi puntero láser, acá está. Acá les dejo el hashtag que les mencionaba Liz hace un rato, el cual pudieran utilizar ustedes en sus redes sociales para ir haciendo comentarios, preguntas y demás, los cuales también pudieran ustedes, si así lo quisieran, ir escribiendo acá en el chat. No estoy seguro si a lo largo de la conversación del día de hoy me va a dar tiempo de responder todas. Por esa razón es que les sugeriría que si tienen alguna pregunta la escriban en el chat y si no nos da tiempo de responderla, que la planteen usando ese hashtag en las redes sociales más utilizadas, Twitter, Facebook, Instagram y con todo gusto, LinkedIn, y con todo gusto yo voy a buscar ese hashtag más tarde el día de hoy y ahí sí todos van a obtener respuesta en relación a las preguntas que ustedes vayan planteando. El hashtag es CryptoESN de Escuela Superior de Negocios, como decía Liz, de Agexport. Me presento muy rápidamente, mi nombre es Herbert Smith Brolo. Ya Liz les comentó algo ahí en relación a mis estudios y mi experiencia laboral, pero quisiera agregar un tema así muy rápidamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar para una cooperativa algodonera estadounidense una buena cantidad de años, en donde por ser el algodón un commodity global, pues era súper importante que le lleváramos la trazabilidad al tema de los precios para ir pudiendo tomar decisiones. Ahí fue en donde yo tuve la primera oportunidad de poder relacionarme con los mercados globales. Y luego también por ser un negocio global, pues hacíamos hedging de divisas, es decir, asegurábamos a futuros el valor de determinadas divisas, euro, dólar, el quetzal en el caso de Guatemala y demás, para poder tener una mejor comprensión de nuestros costos y así poder tomar mejores decisiones. Ahí fue en donde en ese momento pues comencé a tener contacto con lo que hoy por hoy pudiésemos llamar Forex, y pues ahí fue en donde le tomé amor a todo este tema de las inversiones, que si lo vinculamos con mis estudios y mis experiencias, donde la parte fuerte es en estrategia y finanzas, pues hizo total sentido. Por supuesto, vale la pena recalcar que no hace falta ser un doctor ni tener una maestría en finanzas ni en estrategia para poder desarrollarse uno de forma exitosa en estos temas. Lo que es importante es sí capacitarse y pues precisamente de eso se trata. El tema de hoy, mitos y realidades acerca de las criptomonedas, el cual, como muy bien decía Liz en un inicio, es un tema súper de actualidad. De hecho, como muchos de ustedes sabrán, en las últimas 24 horas ha existido una gran volatilidad. Más adelante vamos a definir qué es volatilidad, pero ha existido una gran volatilidad en el mercado de las criptos derivado a la posible compra, aunque ya muy probablemente no, de Binance, que es un exchange. Ya más adelante vamos a definir qué es un exchange, de otro de los grandes exchange, FTX, y cuál ha sido la implicación de eso, ¿verdad? Y cómo por esa razón es que ha habido un gran movimiento en las criptomonedas. Entonces,
Precisamente derivado de esos movimientos es que esto no es para cualquiera, ni pretendemos que esto sea un consejo de inversión. Por esa razón, muy rápidamente les pongo acá el aviso de riesgo, el cual me permito leérselos muy rápidamente, así ya entramos en materia. Entonces, el aviso de riesgo dice: la siguiente presentación no constituye asesoría financiera. Consulta siempre a tu asesor financiero de confianza sobre la aplicabilidad de estos instrumentos a tu situación particular. El trading y la inversión conllevan un nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Asimismo, el grado de apalancamiento puede trabajar para ti, así como en contra tuyo. En el Investing Lab vamos a hablar más detalladamente de estos conceptos, apalancamiento y otros que he ido hablando por acá. Sigo leyendo el aviso de riesgo, por lo tanto, antes de comenzar cualquier tipo de comercio financiero, considera las posibles consecuencias de tal comercio. Te aconsejamos evaluar las estrategias de operación y tus objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedas permitirte. Entonces, habiendo hablado de esto, vale la pena también recalcar que este tema de las criptomonedas, no solo por lo que les mencionaba que ha sucedido en las últimas 24 horas, sino que ya es por un tema que ahorita les voy a platicar, despierta muchísimas inquietudes, despierta muchísimas elementos, incluidos pues hasta cierto punto algunas pasiones, donde hay muchas personas que son pues detractores, así como también hay otras muchas personas que están a favor de las cripto. Ninguno de los extremos en ninguna cosa de la vida es el correcto. Ya vamos a ir hablando acá de los hechos fundamentados en números para que ustedes mismos puedan tomar sus decisiones al respecto. Ahora bien, ¿por qué razón es que despierta esas grandes pasiones? Y todo viene derivado de este concepto, DeFi o DeFi. Este DeFi o DeFi, como se les estoy poniendo acá en esta diapositiva, es el acrónimo de dos palabras o de dos vocablos en inglés que significan Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Si lo definimos, DeFi o DeFi es la tecnología que busca eliminar las fricciones usuales que existen en el sistema bancario actual tradicional. Y cuando les hablo del sistema bancario tradicional, me refiero a la monopolización que existe en términos de la emisión de moneda. Ya vamos a hablar ahorita en un rato y vamos a definir qué es moneda y cuáles son las características de la moneda o del dinero, pero que hoy por hoy, al final, quienes están autorizados para emitir monedas en términos generales son los bancos centrales de los países. Y adicionalmente también lo que busca esta tecnología es eliminar, como les decía, fricciones usuales, como por ejemplo los pagos de comisiones, los cuales típicamente, si los vemos comparativamente con las criptomonedas, son bastante altos. Las criptomonedas es bastante más bajo. Adicionalmente, los tiempos de transacción cuando utilizamos criptomonedas son muchísimo más rápidos si comparamos con la banca tradicional. Pero todos estos son elementos que vamos a ir hablando más adelante. Pero lo importante acá es que ustedes piensen en este concepto, el cual considero que es uno de los grandes elementos que produce precisamente que se despierten muchas de esas pasiones. Ahora, relacionado con eso también, y les voy a ir hablando de mitos y verdades a lo largo de toda la conversación que vamos a tener. Uno de esos elementos, en este caso de los mitos, se relaciona con esa descentralización de las finanzas y se dice eh, de parte de los detractores que las criptomonedas básicamente son utilizadas en actividades criminales. Fíjense que les voy a poner aquí algunos números y algunos datos relacionados con Chain Analysis. Chain Analysis es una compañía que se dedica básicamente a ayudar a investigadores de delitos de criptomonedas cuando se hacen distintos tipos de análisis en la blockchain o en la cadena de bloques. Ya ahorita en un ratito les voy a definir qué es eso de la blockchain. Pero lo que ellos nos dicen es que el número de transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas cayó en el 2021. Este es el último informe que tenemos de ellos, a 0.15% de todas las transacciones de criptomonedas. Imagínense, ese es un porcentaje bien bajo. ¿A qué voy con eso? Si bien es cierto, hay una utilización de criptomonedas en actividades criminales,
así como lo hay con todas las monedas fiat. Ya les voy a definir qué son las monedas fiat, pero piensen ustedes en las monedas normales, contantes y sonantes que vemos ahí en la calle, el quetzal, el dólar, el euro, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso significa que si bien existe, al igual que con todas las monedas, es bastante bajo. Y adicionalmente, Chain Analysis nos dice que de ese número de transacciones, el 82% consistió en estafas de criptomonedas. ¿Qué es una estafa de criptomoneda? Es cuando alguien viene y me dice, mira Herbert, te tengo un negocio en el cual te van a pagar el 10% mensual o el 15 o el 20% mensual y no tienes que hacer absolutamente nada más que meter tu dinero. Y lo vas a mandar a través de un exchange y lo vas a hacer utilizando Bitcoin o alguna otra criptomoneda. Este es el wallet y ahí se va el dinero. Ese es estafas de criptomonedas, porque después no le vemos el cacho a ese dinero de regreso. Y eso es básicamente esquemas Ponzi que se han dado a lo largo de los últimos años, les diría yo fuertemente, a pesar que, por supuesto, han existido desde siempre esos esquemas Ponzi. Entonces, para solventar y pasar este mito, diríamos que sí, las criptomonedas se utilizan en actividades criminales, pero en un porcentaje bajísimo, así como también se utiliza el quetzal, el dólar, el euro y otras monedas, ¿verdad? Entonces, yo les diría que en ese sentido, pues podemos estar tranquilos desde la perspectiva que es un mito nada más el si alguien viene y nos dice, mira, es que las criptomonedas solamente se utilizan para hacer el mal. No, no es así. Ahora, para poder comenzar y continuar entrando en detalle, quiero hablarles de las características del dinero. ¿Por qué? Porque la criptomoneda, como su mismo nombre nos lo dice, es la unión de dos vocablos, moneda o dinero y cripto. Y eso viene de la criptografía. Y ahorita más adelante les voy a hablar de la criptografía y cómo eso se relaciona con la cadena de bloques y otros elementos. Pero entonces ahorita pensemos del lado de el vocablo monedas o dinero, solo para poder poner en perspectiva otros mitos y realidades que les voy a ir hablando de las criptomonedas. Entonces, se dice que el dinero debiera de tener 4 características básicas. Una, debiera ser ampliamente aceptado. Otra es que debiera ser fácil de transportar. Otro es que debiera ser divisible y otro es que debiera representar un depósito en valor. Entonces, el primero significa que si yo cargo un billete de $100 o de 100 quetzales o de 100 euros y voy a ir por acá a algún lado, a algún banco o a algún otro lugar, es una alta probabilidad que me lo vayan a aceptar. Sobre todo, por supuesto, si es un billete de 100 quetzales, ¿verdad? Pero puedo ir a un banco y ahí definitivamente me lo van a aceptar. Ya vamos a hablar ahora en un rato de cómo las criptomonedas hoy por hoy han ido ganando una mucho mayor aceptación que lo que tenían hace 12, 13, 14 años cuando surgieron. Pero vamos a hablar entonces ahí de algunos mitos y realidades en relación a la aceptación de la criptomoneda. Otra es que es fácil de transportar. Eso significa que yo puedo cargar $500,000 o una cantidad un poco más y lo puedo cargar en mi bolsa del pantalón, en mi billetera o la señorita, las damas, en su monedero, en su bolsa, ¿verdad? Imagínense, no es tan fácil cargar un lingote de oro, 400 onzas, ¿verdad? Es un peso relativamente alto, digamos alrededor de unas 25 libras. No lo va a cargar en la bolsa de mi pantalón, ni creo que una señorita estuviera muy contenta de llevar unos sus 3, 4 lingotes ahí en la bolsa, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde comenzamos a comparar y hacer algunas relaciones entre distintos tipos de elementos que en determinado momento se pudieron haber utilizado como moneda. La otra es que es divisible. Ustedes saben que un quetzal, pues se divide en 100 centavos de quetzal, o un dólar se divide en 100 pennies, como le dicen los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, sí se busca que sea divisible. Y además, que sea un depósito de valor. ¿Qué significa eso? Que esa moneda, pues no va a ir a perder a través del tiempo ese valor en el cual pues yo estoy depositando al momento de tenerla. Ya vamos a hablar también de eso, de cómo las monedas fiat y las criptomonedas pueden ser en determinado momento un depósito de valor y cómo otros elementos, como por ejemplo el oro, pueden llegar a serlo. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera hablarles muy rápidamente de la evolución a través del tiempo del dinero para poder llegar a esto que les estoy mencionando acá. Entonces, el dinero, pues seguramente ustedes ya saben, no es algo nuevo, no es algo de ayer, donde hace muchísimos, muchísimos siglos se considera o se cree
que tuvo su origen precisamente en las transacciones de yo te doy un pescado y tú me das un conejo, o adicionalmente como a través del tiempo se podían comenzar a dar pieles y otro tipo de bienes a cambio de otros, básicamente un trueque. Así es como se considera que comenzó el comercio y como se considera que comenzaron en determinado momento las monedas, donde en el año 12.000 antes de Cristo se comenzó a utilizar la obsidiana como un medio de pago, como un medio precisamente que cumple las características en determinado momento de los 4 elementos que les decía hace un rato. Sin embargo, en determinado momento las personas se dieron cuenta que de repente no era tan fácilmente divisible o no era de repente tan fácilmente transportable. Por lo tanto, fue evolucionando esto a tal punto que en el año 9000 antes de Cristo fueron los granos los que comenzaron a utilizarse como una moneda. Seguramente todos recordamos de nuestros años de niños donde se nos comentaba y se nos enseñó que de hecho el cacao en determinado momento acá en toda la región de Mesoamérica fue una moneda ampliamente utilizada. Luego, debido precisamente a su mantenimiento de valor y demás, eso fue evolucionando y se considera que alrededor del año 1500 antes de Cristo comenzaron a surgir las primeras monedas acuñadas. Es decir, ya unas monedas un tanto similar a lo que hoy por hoy ya conocemos, donde esas monedas eran hechas y eran acuñadas en metales preciosos, oro, plata y demás, ¿verdad? De tal manera que esas monedas podían ser transportables, eran divisibles y adicionalmente pues resguardaban valor. Sin embargo, en determinado momento las personas se comenzaron a dar cuenta que de repente no era tan fácil el poderlas adquirir o el poder irlas a acuñar, desarrollar y demás, a tal punto que en Suecia en el siglo XII se comenzó a utilizar un recibo por depósito de oro en el Banco de Estocolmo, donde en este caso las personas llevaban su oro o sus metales preciosos y a cambio el Banco de Estocolmo les daba un documento, donde ese documento como tal fue el primer intento de billete a lo que hoy por hoy conocemos. Y entonces ahí lo interesante y lo importante es que ese documento o ese billete, llamémosle así, de forma rudimentaria, comenzó a estar respaldado con oro, el cual estaba depositado en este caso en el Banco de Estocolmo. Y así fue entonces como se comenzó a ampliar la utilización en términos de que los bancos recibían el oro o los metales preciosos de las personas y a cambio recibían estos documentos, los cuales, como estaban respaldados por los bancos, las personas los podían utilizar para ir a comprar tierras, animales y demás. Y como la otra persona, en este caso el vendedor, sabía y entendía el peso y el reconocimiento que tenía el banco, pues estaba dispuesto a dar sus bienes a cambio de este inicio de billetes, llamémoslo así. Sin embargo, a través del tiempo comenzó esto, pues de alguna manera, a no estar del todo regulado, hasta tal punto que después de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, en 1944, sale un tratado, el Tratado de Bretton Woods, en donde define que iba a existir un patrón oro que iba a ser el que iba a respaldar las monedas, donde en ese momento se define un valor de $35 la onza Troy. Imagínense, les estoy hablando hace 80 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, así funcionó todo esto durante una buena cantidad de años, hasta que en 1971 Richard Nixon eliminó el patrón oro, dándole en ese momento el origen al término de la moneda fiat. Ahorita les voy a explicar qué es eso de la moneda fiat. Ahora, algo importante acá es que no todas las personas hoy por hoy saben que las monedas ya no están respaldadas con oro. Imagínense, y de hecho, es desde hace 50 años que ya no lo están. ¿Sí? Hoy por hoy, las monedas no están respaldadas con oro, las emiten básicamente cuando hablamos de las monedas fiat, los gobiernos centrales y las personas que utilizamos las monedas tenemos fe o confianza en que esos bancos centrales van a respaldar las monedas en cualquier momento determinado. Ese elemento de fe es lo que traducido se le conoce como fiat. Entonces, por esa razón es que a estas monedas emitidas por los bancos centrales se les conoce como monedas fiat. Pero de hecho, como les decía, pues ya tiene un montón de años, 50 años básicamente, donde estamos y hemos estado funcionando con monedas fiat. Lo que sí es un hecho es que acá
como han visto ustedes, la única constante a través del tiempo ha sido precisamente el cambio, ¿verdad? Donde después de muchos siglos que nos pasamos ahorita muy rapidísimamente, muy rápidamente en la presentación, pues llegaron precisamente a evolucionar a lo que son las monedas fiat. Sin embargo, en el 2009, ¿sí? A inicios de este siglo, surge por ahí la primera criptomoneda, la que se denomina Bitcoin. Ya vamos entonces a entrar ahora en materia para poder entender qué es eso de Bitcoin. Fíjense que el Bitcoin fue ideado por una entidad o una persona, no se conoce, que trabajó todos los documentos o el documento, el white paper se le llama el documento que pues define todos los elementos relacionados con el funcionamiento de esa moneda. Y el nombre de esa entidad o de esa persona, que a la fecha no se sabe quién es, se definió bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, ¿sí? Se desconoce totalmente quién es esta persona. El asunto es de que, derivado de esa entidad o de esa persona, en el 2009 nace esa primera criptomoneda, ¿sí? Su unidad va a estar representada por 3 letras, BTC. De hecho, todas las monedas, tanto fiat como criptomonedas, son representadas por 3 letras, así como el Bitcoin está representado con BTC. Tenemos, por ejemplo, otra criptomoneda que se me ocurre ahorita, Ether, que está representado con ETH, Cardano ADA, así como las monedas fiat, el Quetzal GTQ, el dólar estadounidense USD, el euro EUR, etcétera. Pero entonces, en este caso, Bitcoin está representado por BTC y sus facciones son los satoshis, ¿sí? Fíjense que un Bitcoin está dividido en 100 millones de satoshis, ¿verdad? De tal manera que ahí se cumple precisamente con el concepto de divisibilidad que les hablaba hace un rato. De tal manera que eso nos permite reflejar saldos de hasta 8 decimales. En el caso de, por ejemplo, el Quetzal, pues podemos registrar nosotros 100 centavos por un Quetzal. En el caso de los satoshis y el BTC, el Bitcoin, pues tiene muchísimos más decimales o muchísimos más ceros. Tiene, que eso es parte de lo interesante también, que este es otro de los hechos, que tiene un límite de 21 millones de Bitcoins, de BTCs. Eso significa que una vez se hayan minado, ya voy a hablar ahorita en un momento qué es eso del minado, pero una vez se hayan minado y se hayan pagado esos 21 millones de BTCs, ya no va a haber más emisión. Entonces, lo interesante de esto es de que convierte al Bitcoin en una moneda que en determinado momento va a ser escasa. De hecho, vamos a hablar ahorita en un ratito de la cantidad de criptomonedas que hay hoy por hoy, pero no todas tienen un límite. De hecho, eso es parte de lo que hace interesante todo este tema de Bitcoin, porque precisamente algo que se le achaca mucho a los bancos centrales es su posibilidad que ellos tienen para poder estar emitiendo moneda, ¿verdad? Y de ahí precisamente vienen conceptos como la inflación, la cual después posteriormente puede llevar a una posible devaluación y demás, ¿verdad? De hecho, hoy por hoy estamos viviendo, derivado de estos problemas económicos que tenemos, la factura que nos está pasando al hecho que los gobiernos de prácticamente todo el mundo, derivado de la pandemia, fueron a emitir una grandísima cantidad de monedas fiat para hacer sus políticas de pago de estímulos y demás. Pero pues todo eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Ahora bien, vamos a ir comparando ahora que ya tenemos claro el concepto de Bitcoin, más o menos claro, ya lo vamos a aclarar el concepto de las criptomonedas, pero también lo vamos a ir a comparar con el tema de las monedas fiat para poder comprender un poco mejor esto. Ahora bien, el tema de las monedas fiat, fíjense que es un tema apasionante también, sobre todo desde la perspectiva económica, en términos de que los bancos centrales tienen normalmente como uno de sus objetivos principales el mantener el nivel de los precios de los distintos bienes y servicios que se transan en una economía. Y eso precisamente lo hacen con la utilización de las monedas fiat a través de distintas herramientas de política económica que tienen, como por ejemplo la tasa de interés dentro de sus políticas monetarias para poder contraer la masa monetaria que hay o expandirla en determinado momento, dependiendo cuál sea el objetivo que se tiene de cara a poder ir a mantener ese nivel general de precios de la moneda.
Todos estos elementos que les estoy diciendo, yo sé que es una gran cantidad de conceptos, pero en el Investing Lab que comenzamos la próxima semana lo vamos a ver de una forma muchísima más detenida. Ahora bien, habiendo entendido que las monedas fiat son las que emiten los gobiernos centrales, quienes son a su vez los responsables de mantener el nivel de precios y que tienen políticas económicas para poder manejar ese objetivo, vamos a hablar ahora entonces del otro lado de la moneda, de las criptomonedas. Ahora bien, la primera pregunta que les pudiera surgir es ¿para qué razón o por qué razón es que yo pudiera querer criptomonedas? Entonces, pensemos en la primera diapositiva, más bien en la segunda o tercera diapositiva que les ponía yo hace un rato, en términos de que pudiera servirnos, como un medio de pago, la aceptación que les decía, pudiera ser que tuvieran transportabilidad, ya vamos a hablar ahorita en un momento de eso, pudiese ser la divisibilidad, de hecho, ya hablamos que en el caso de Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis, adicionalmente como mantenimiento de valor, ya vamos a ver con gráficas, con números y demás, ese concepto de mantenimiento de valor para poder contrastarlo y compararlo con otro tipo de monedas e incluso con el oro. Y adicionalmente, ya se lo pongo acá en color rojo, porque también se dice que las criptomonedas pudieran servirnos de inversión. Lo pongo en rojo porque lo vamos a dejar de último para poder hablarlo y discutirlo. Ahora, la pregunta ¿será que en realidad Bitcoin y las otras criptomonedas cumplen con estos elementos? Yo les voy a ir dando los hechos y ustedes van a ir acá, en este caso, tomando las decisiones. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar del primer elemento, ¿verdad? Vamos a hablar de si es que pueden funcionarnos como un medio de pago y si es o no es aceptable. Y para eso les voy a poner acá una primera diapositiva que se relaciona precisamente con las fricciones que les comentaba yo, que normalmente tenemos en la banca normal y se las voy a contrastar con cómo es que está esto del lado de las criptomonedas. Entonces, vean, pues, esto es una imagen que yo saqué de un exchange, se llama CEXIO, cex.io es el website de ellos, es su sitio web, si ustedes quisieran irlo a ver, donde acá lo que nos está poniendo es cuánto ellos nos cobran en este caso por hacer, o lo que me cobran a mí en este caso, y a todos los que tenemos una cuenta con ellos, por hacer una transacción de envío de criptomonedas. En este caso, dice acá que por enviar una cantidad de dinero me van a cobrar 0.0005 bitcoins, ¿verdad? Ahorita todavía no hemos hablado de el valor actual de Bitcoin, pero suena como que una cantidad relativamente baja, ¿verdad? Tiene un montón de ceros antes. Entonces, en esta siguiente diapositiva, lo que tenemos es lo que yo fui a capturar el 30 de octubre del 2022, hace una semana que hice esta presentación, a las 17:15 hora de Guatemala, que estamos a 6 horas menos del meridiano de Greenwich. Entonces, en ese momento, el precio estaba en $20,603, que si lo que me van a cobrar de comisión es 0.0005 bitcoins, eso se convierte en $10.30. Compárenlo ustedes con cuánto les cobra un banco tradicional al momento de hacer una transferencia bancaria. Por supuesto, yo puedo hacer una transferencia bancaria a local o puedo hacer una transferencia bancaria al exterior. Los costos son totalmente diferentes. Esto es a través de un exchange. Un exchange es básicamente el equivalente a una casa de cambio. Pudiésemos decir que estos exchanges cobran caro comparado con algún otro tipo de transacciones o medios que yo pudiera utilizar, que ya los vamos a ir hablando a lo largo de la conversación. Sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que la banca tradicional nos cobra por hacer una transferencia al exterior, que anda alrededor de 35, $40, definitivamente esto es más barato, más económico. Si yo hago una transferencia ACH, de repente, pues ahí no voy a tener ningún costo. ¿Verdad? Como para que vayamos comparando mitos y realidades basados en hechos en relación a estos números. Ahora, si yo fuese a hacer, esto es en el caso de Bitcoin, si yo fuese a hacer una misma operación, pero con ADA, ADA, como les decía, es el acrónimo de Cardano, otra criptomoneda, donde en este caso, por hacer una transferencia, me cobran un Cardano o un ADA, ¿verdad?
Vamos a ver ahorita en un momento, en la siguiente diapositiva, en cuánto es que está transando o que se estaba más bien transando ADA en ese momento. Al 30 de octubre del 2022, 5 o 10 minutos después que fui a capturar el otro dato, me dio que se estaba transando a 40 centavos, ¿sí? Por lo tanto, si me van a cobrar un Cardano, uy, perdón, se me fue aquí la diapositiva. Por lo tanto, si se me fue a cobrar un ADA o un Cardano de comisión, eso sería el equivalente a 40 centavos de dólar. Y esto significa que yo puedo mandar $100, $1000, $500,000 o la cantidad que ustedes consideren y me van a cobrar este monto, ¿verdad? Lo cual, de nuevo, es un monto bastante bajo. Entonces, de nuevo, eso es para que nosotros vayamos ahí viendo y comparando los distintos elementos relacionados precisamente con todo esto. Ahora, alguien precisamente preguntaba por ahí en el chat, ¿quién regula las criptomonedas? Vean, las criptomonedas como tal, número uno, definitivamente no están reguladas por ningún banco central, la grandísima mayoría de ellas. Hay algunos bancos centrales de algunos países que han estado comenzando a desarrollar sus propias criptomonedas. Esas criptomonedas desarrolladas por esos bancos centrales son precisamente reguladas por ellos. Las demás básicamente son reguladas por los white papers que tienen, cuando los tienen, y cuando no lo tienen, pues básicamente son reguladas por el grupo de personas que están dentro del ecosistema de esa criptomoneda, ¿verdad? De tal manera que eh, esperaría ahí estar respondiendo precisamente la pregunta que nos hacía por ahí el compañero. Ahora, esa regulación viene precisamente derivado de cómo es que se da estas transacciones, de mandar el dinero y de recibirlo de vuelta. Y todo esto se da derivado de lo que se conoce como la blockchain o la cadena de bloques, ¿sí? La cadena de bloques no es algo nuevo, pero sí es lo que le da la vida a las criptomonedas. Fíjense que esta blockchain o la cadena de bloques es una tecnología que tiene sus orígenes a los inicios de la última década del siglo pasado. Pero en realidad, a pesar que tiene muchos años, comenzó a ser notoria hasta el 2008, cuando se hizo popular precisamente por la llegada de Bitcoin. Pero lo que hace en este caso la cadena de bloques es utilizar la criptografía para poder guardar y salvaguardar la seguridad, en este caso precisamente de las monedas. Y dicho sea de paso, la blockchain no solamente se utiliza con las criptomonedas. Hoy por hoy, la blockchain ya se utiliza con muchos contratos inteligentes, así se les denomina, donde podemos guardar distintos tipos de elementos que no queremos que sean corruptibles, como por ejemplo los contratos de compraventa de determinadas propiedades o vehículos. En otros lugares ya se utiliza tecnología blockchain para que no sea fácilmente alterable, como sucede en otras latitudes, el hecho de que se haya realizado o alguna compra o alguna venta relacionada precisamente con alguna casa o, como les decía, con algún vehículo. Pero utilizan, les decía, la criptografía. Lo hablamos al inicio, pero no lo definimos. Vamos a decir que la criptografía, y seguramente ustedes o la han visto en películas o la han utilizado, es una técnica que se utiliza ampliamente para poder proteger documentos y datos. De hecho, piensen ustedes en las películas que hay de la Segunda Guerra Mundial y demás, donde precisamente se mandaban mensajes criptográficos, es decir, mensajes ocultos, donde se sustituían las palabras por números o qué sé yo qué, ¿verdad? Pero al final del día, lo que se hace es utilizar cifras o códigos para poder escribir de manera secreta documentos y datos que queremos que sean confidenciales y que queremos que circulen, en este caso, si estamos hablando de la blockchain, de las criptomonedas, en distintas redes locales o en Internet, ¿verdad? Entonces, eso es como tal la blockchain, pero ya aterrizando un poquito más, ¿a qué me refiero? La blockchain, vamos a decir que es un registro donde ese registro es único, donde es consensuado, ¿sí? Donde todos los que formamos parte de la blockchain estamos de acuerdo en cómo es que se generan esos valores y cómo es que esos valores se interrelacionan entre sí. Y pues por supuesto todos tenemos visibilidad. Imagínense ustedes, eso es el equivalente a un libro contable, donde ese pudiera ser, por ejemplo, el libro contable de un banco, donde ese banco
en su libro contable, que seguramente es digital, ¿verdad? Aparece que Herbert le mandó un depósito a su esposa y luego su esposa con ese dinero fue a pagar el supermercado. Y cuando le hizo ese pago al supermercado, ese dinero aparece y se ve reflejado en las cuentas del supermercado X, ¿verdad? Todo eso, en el caso de la blockchain, así sucede, así se ve, solo que con la diferencia que nosotros en el caso del banco no tenemos acceso a sus registros. En el caso de la blockchain, sí, nosotros podemos ir a ver todos los que tenemos acceso a esa blockchain, donde lo que se requiere es ir a un website, blockchain.com, y ahí podemos ir viendo nosotros cómo es que se van dando las transacciones, cuánto se mandó, de qué wallet a qué wallet, o billetera a qué billetera y demás, ¿verdad? Entonces es consensuado y que adicionalmente está distribuido en varios nodos de una red o varios puntos de una red virtual, por supuesto. Y entonces vamos a pensar, en el caso de las criptomonedas, como les decía hace un rato, que es el equivalente a ese libro contable donde se registran todas y cada una de las transacciones, ¿sí? Entonces vamos a decir que en cada bloque se almacena una gran cantidad de registros o de transacciones válidas y que esa información es referente a cada uno de los distintos bloques, ¿sí? Y la vinculación entre cada uno de los distintos bloques, tanto con el anterior como el siguiente, se hace a través de lo que se denomina el hash de cada bloque. El hash es un código único, que sería como el equivalente a una huella digital. Fíjense que estos conceptos de repente parecen ser un tanto complicados, pero van a ver que en realidad no lo son tanto. Al final, lo que se hace acá es que cada uno de los distintos bloques, donde cada bloque representa transacciones, están siendo unidos entre sí por una huella digital, la cual, como nuestras huellas digitales, digamos, son inalterables, pero adicionalmente todos tenemos el acceso a ellos y cada uno de los bloques se unen a través de esas huellas digitales con el posterior y con el anterior, de tal manera que ahí, como decimos acá en Guatemala, no hay pierde, ¿verdad? Todos tenemos acceso a ver y entender qué es lo que está sucediendo y cómo es que está sucediendo, y de tal manera que entonces es inalterable. Nos tendríamos que poner de acuerdo los millones de personas que tenemos acceso a eso para decir, ah, no, determinado movimiento no se dio, cuando todos ya tuvimos acceso a ver que ese movimiento en realidad ya se dio. Eso es entonces la blockchain y cómo la blockchain le da vida a las criptomonedas. Y entonces continuamos hablando ahora de precisamente las características de las criptomonedas de cara a las características de una moneda como tal. Ahora, en relación a esto, de repente la pregunta siguiente pudiera ser, bueno, ya entendí que es un Bitcoin o una criptomoneda, todavía no hemos hablado de muchas, solo hemos hablado de Bitcoin y de Cardano, pero pudiera entonces preguntarse, ahora, si yo quisiera una criptomoneda o un Bitcoin, ¿cómo la adquiero? Bueno, podemos adquirirla de muchas formas. Una es, yo puedo venir y yo puedo cobrar. De hecho, yo, Herbert Smith, acepto como pago criptomonedas, ¿verdad? De tal manera que si alguien quiere pagarme algún servicio, no pasa nada. Me dice, mira, te voy a pagar tal cosa. Entonces yo vengo y les pregunto, ok, ¿cómo me lo querés pagar? ¿Me lo querés pagar en quetzales, en dólares? Te mando Visa Link, o querés pagármelo con una criptomoneda. Te acepto Bitcoin, Cardano o las que yo acepte. Y acá está mi dirección de mi billetera o de mi wallet, ¿verdad? De tal manera que esa es una forma de poder agenciarnos de criptomonedas o de bitcoins, en este caso, como era la pregunta. La otra pudiera ser ir a comprar los bitcoins en una casa de cambio, en un exchange. Yo me suscribo a un exchange, yo entro al exchange, yo fondeo mi billetera dentro del exchange, normalmente en dólares. Yo envío esos dólares a través precisamente de mi cuenta de banco. Y en ese momento yo vengo y le digo al exchange, mira, yo quiero comprar 1000 satoshis, 500,000 satoshis o la cantidad que yo quiera, 1,000,000 de satoshis, o quiero comprar un Bitcoin o 100 Bitcoins o la cantidad que sea. Y ahí adentro de ese exchange, al igual que cualquier casa de cambio de moneda fiat, yo simple y sencillamente hago entonces esa compra. De tal manera que así es otra forma que yo pudiera agenciarme de los Bitcoins. Y la otra es lo que vamos a denominar a través de la minería de criptomonedas, o en este caso de Bitcoins, ¿sí? Entonces, muy rápidamente vamos a hablar de eso, que es la minería de criptomonedas. Entonces, fíjense que, contrario a lo que normalmente la gente cree, donde se piensa que la minería es la creación del token, el token es, digamos, la moneda como tal, en realidad
la minería no consiste en crear un token. La minería como tal la vamos a denominar como el conjunto de procesos necesarios para poder realizar las validaciones, así como el procesamiento de las transacciones de una criptomoneda dentro de una blockchain. ¿Se recuerdan anteriormente cuando les hablaba que cada uno de los distintos bloques van vinculados por un hash y que ese es el equivalente a la huella digital? Pues bueno, eso es precisamente lo que hace la minería de datos. Y esa minería de datos la hace utilizando computadoras, donde básicamente lo que van a hacer es ir a descifrar ciertas transacciones matemáticas para poder ir a entender cuáles son esos hash que vinculan los bloques, de tal manera que con eso entonces nosotros podemos eh, realizar la minería de las criptomonedas. ¿Y cómo entonces a través de esta minería yo obtengo los tokens o los Bitcoin en este caso? Bueno, a cambio de realizar esas transacciones matemáticas utilizando el poder de mi equipo de computación o de mis equipos de computación, yo voy a recibir como recompensa o como pago precisamente criptomonedas. Fíjense que el pago por la minería de Bitcoin antes del 2012 era de 50 Bitcoins por cada vez que yo iba a hacer esos procesos matemáticos que les decía. Después de eso, del 2012 al 2016, se dio lo que se conoce como un halving o una división a la mitad, donde en lugar de pagarse a los mineros 50 Bitcoins, se les pagaba 25 Bitcoins. Y así cada 4 años o cada vez que se generan 210,000 bloques, es que se da un halving, de tal manera que del 2016 al 2020, que fue el último halving que hubo, se pagaron 12.5 bitcoins y hoy por hoy lo que le pagan a los mineros es 6.25 bitcoins por cada uno de los bloques descifrados, ¿sí? Se considera o se cree que para el 2024 va a venir el próximo halving, ¿sí? Se cree o se considera derivado de cuál es la velocidad que existe actualmente de minado de bloques, en este caso de Bitcoin, ¿verdad? Relacionado con eso está, bueno, si esta es la recompensa que yo recibo, ¿cuánto me cuesta producirlo? ¿Sí? Actualmente se considera que la producción de un Bitcoin anda de alrededor entre 12,000 y 15,000 dólares, ¿sí? Hoy por hoy, Bitcoin hace unos 20, 25 minutos que vi, andaba por 16,600. Es decir, por ahí queda una utilidad entre cada Bitcoin y el precio al cual yo lo puedo vender en dólares comparado con el costo de la producción del Bitcoin. Los componentes más importantes para producir o para hacer el minado son, número uno, la inversión en el equipo, la cual tengo que depreciar a través del tiempo. Y número dos, el costo de la energía eléctrica, ¿sí? Donde ese costo de energía eléctrica normalmente puede tener, pues, imagínense ustedes, no es como que yo en mi computadora a través de la cual estoy transmitiendo acá, voy a poder hacer un minado de Bitcoin de forma eficiente. En realidad son granjas de computadoras las que se dedican precisamente a hacer ese minado de datos, ¿verdad? De tal manera que es una gran cantidad de equipos. Por esa razón es que no solo la inversión es relativamente alta, métanse ustedes a Amazon a ver los precios, por ejemplo, o a eBay a ver los precios de cuánto vale un equipo de minado, si es que pudiera en determinados momentos interesarles. Pero por supuesto, háganle sus números para entender cuál es el costo de energía eléctrica, la inversión y el tiempo de la o las personas que estén involucrados precisamente en esto, ¿verdad? De tal manera que ustedes puedan analizar si es algo que pudiera ser interesante para ustedes o no. Para mí no lo es, pero ahí cada quien puede hacer sus números. Ahora, relacionado con esto, ya les hablé de Bitcoin, ya les hablé de Cardano, pero pudiéramos preguntarnos, bueno, si yo las puedo obtener a través de minado, las puedo obtener a través del cobro de servicios o las puedo adquirir comprándolas, ¿dónde las puedo guardar? Bueno, yo las voy a guardar en lo que se denomina un wallet o una billetera. Existen distintos tipos de wallets. Básicamente lo vamos a dividir ahorita en dos grandes grupos, billeteras frías y billeteras calientes, cold wallets o hot wallets, donde vamos a decir que una billetera fría es básicamente una billetera que está fuera de línea. Básicamente estamos hablando de
dispositivos, imagínense ustedes, como el equivalente a una memoria flash o una memoria USB como normalmente la conocemos, donde esta memoria flash, si no está conectada a una computadora que esté conectada a internet, pues está offline. Eso vendría a ser el concepto de una billetera fría. Por el otro lado, una billetera caliente, una hot wallet, es una billetera que siempre está conectada a internet, ¿verdad? De tal manera que allí es en donde yo las puedo guardar. ¿De qué depende? Depende de qué es lo que yo quiera hacer en términos de el riesgo. Si yo quiero correr un bajo riesgo en términos de que alguien me vaya a hackear mi cuenta, porque se puede y se ha dado, ¿verdad? Y me robe mi dinero, pues yo la tengo en una billetera fría. Si yo considero que la billetera que tengo o el exchange en donde yo tengo mi dinero es lo suficientemente robusta y no va a permitir ser hackeada, pues yo pudiera tenerla ahí. O si yo simple y sencillamente no quiero invertir en una billetera fría y pues no me considero que no tengo tanto riesgo el tenerla ahí, pues la puedo tener entonces en una billetera caliente, ¿verdad? Ahí es en donde las guardamos. En el Investing Lab vamos a hablar a mucho más detalle de todo este tipo de billeteras y vamos a hablar de nombres y demás, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta pudiera ser entonces, bueno, Herbert ya habló de Bitcoin, ya habló de Cardano, pero aparte de estas dos criptomonedas, ¿será que hay más? Es decir, ¿cuántas criptomonedas existen? Imagínense ustedes, si hablamos de monedas fiat, para ir comparando ¿no? los mitos y las realidades, pues básicamente tenemos una moneda por cada país, ¿sí? A pesar de que, por supuesto, existen algunas monedas que son ampliamente utilizadas en otros países, como por ejemplo el dólar y el euro, ¿verdad? Donde incluso hay países, por ejemplo El Salvador, Ecuador, que utilizan, en este caso el dólar, como su moneda de curso normal dentro de ellas. Pero también, por supuesto, existe países como El Salvador que ya adoptaron Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces ahí es en donde se comienza esto a poner súper interesante, ¿sí? Ahora, regresando a la pregunta que les ponía acá, ¿cuántas criptomonedas existen? Vean, al 27 de octubre, que fue cuando yo hice esta presentación, existían 21.542 criptomonedas y 521 exchanges o casas de cambio. Hoy, antes de comenzar a hacer la presentación, tuve la curiosidad para ir a ver cuántas existían. 27 de octubre, fue hace menos de 2 semanas, 21.542. Hoy, 21.706 criptomonedas. Es decir, 150 criptomonedas han nacido en 15 días, casi que a una razón de 10 criptomonedas diarias. Y casas de cambio o exchanges hay solamente uno más. De 521 pasaron a 522. Entonces, la cantidad de criptomonedas es grandísima, ¿sí? Súper grande. Y derivado precisamente de eso viene otro de los grandes mitos, que nos dicen que las criptomonedas como tal son un scam, ¿sí? O son un fraude. Vean, el problema en realidad no son las criptomonedas como tal, ¿sí? El problema es que sí hay mucha gente que busca pasarse de listo. Como decimos acá en Guatemala, hay mucha gente mañosa, ¿verdad? Que lo que hace es ir a buscar precisamente de qué manera hace lucro de las otras personas utilizando la buena fe de las otras personas. Entonces, por supuesto, si yo voy a utilizar la criptomoneda como un medio de pago, pensando que en realidad cumple con las características de una criptomoneda, pues lo que yo les sugiero y lo que yo les digo es hagan su tarea en términos de documentarse de cuáles son las criptomonedas que hay. Hay más de 21,000, como les decía, y váyanse por las que a ustedes les dé más confianza. Hagan su investigación. Acá les pongo en esta diapositiva al 27 de octubre cuáles eran las principales. Acá hasta arriba nos aparece el Bitcoin, ¿sí? En ese momento el precio era de 20,000, casi $300. Hoy, como les decía, andaba por los 16,600. Y acá está la capitalización de mercado. La capitalización de mercado es básicamente el tamaño de mercado que tiene cada una de las criptomonedas, tomando en consideración la cantidad de monedas que hay en circulación, que en este momento eran 19 millones, ¿sí? De los 21 millones que se van a minar como máximo, ¿sí? Multiplicado por su precio. Eso nos da la capitalización de mercado. Entonces, la principal y la más antigua, Bitcoin, 389,000 millones de dólares de capitalización de mercado, ¿sí? Luego le sigue otra, Ether, con
185 mil millones y así nos podemos ir para abajo. Por acá abajo aparece Cardano en octavo lugar. Miren, que yo se las mencioné por decirles alguna. Así como les dije Cardano, pude haberles hablado de Tether, que de hecho hay algunas monedas, en este caso precisamente como Tether o como USD Coin, que ustedes miran que tienen un valor de 1, ¿sí? Ese monedas es lo que son las monedas que se conocen como un stable coin o una moneda estable. Guardan la paridad de 1 a 1 con el dólar, ¿sí? Así están diseñadas, así están definidas, y eso es precisamente lo que se busca con ese tipo de monedas, si es que no queremos tener el problema, llamémoslo así, si es que es problema para alguno, que la moneda esté fluctuando a través del tiempo. Recuérdense, esto fue el 27 de octubre, $20,300, hoy Bitcoin $16,600 cada uno de ellos, ¿verdad? Para algunas personas, pues por supuesto, eso es un problema. Pero ok, entonces acá les decía yo que el problema no son las criptomonedas como tal, ¿sí? El problema es precisamente que de las 21,000 criptomonedas que hay, no todas son buenas. ¿Buenas en términos de qué? Pues buenas en términos del objetivo que yo pueda tener o que yo esté buscando. Porque, por ejemplo, me voy a adelantar una diapositiva, les pongo acá cómo es que Bitcoin evolucionó a través del tiempo los últimos 5 años, ¿sí? Acá se los estoy poniendo el 5 de noviembre del 2017 al 30 de octubre del 2022. En ese momento, acá Bitcoin tenía un valor de $5,950.07. Llegó a un pico de 65,000 a finales del año pasado. Y en el momento que yo capturé esta información, 27 de octubre, estaba en 20,624. Si vamos nosotros a sacar el retorno sobre la inversión, asumiendo que acá hubiésemos comprado un Bitcoin en $5,950 y lo hubiésemos vendido acá en este punto, 5 años después, en 20,624, hubiésemos nosotros obtenido un retorno promedio mensual de un 3.7%, ¿sí? Que es el dato que les estoy poniendo acá. Sin embargo, nosotros vemos acá que hay altas y bajas, subidas y bajas, subidas y bajas, ¿sí? Por lo tanto, es interesante, importante y más que recomendable que ustedes analicen no solamente el retorno promedio que tienen las monedas o cualquier activo de inversión, sino que también analicen y piensen en la volatilidad que ese activo tiene. La volatilidad o la medida de volatilidad más usual que hay es la desviación estándar. La desviación estándar es en promedio qué tan alejado estoy en relación al retorno que estoy obteniendo cada mes. En este caso, la desviación estándar es de 22.8%. Ahorita en un ratito lo vamos a comparar con otros activos para que podamos ver, pensar y decidir si este retorno es alto o no y si esta volatilidad medida a través de la desviación estándar es alta o no. De tal manera que entonces eso pudiese darnos a nosotros una mejor educación y que podamos tomar decisiones más informadas, ¿sí? Entonces, esto es el Bitcoin. Ahí están los números desde el 2009. Hoy por hoy está un poco más abajo, pero al final del día, digamos que eso es una moneda que es altamente conocida y que pues es de hecho la que tiene la mayor capitalización de mercado y que de hecho es la más transada. Pero de nuevo, regreso al mito relacionado con que las criptomonedas son un scam. De nuevo, hagamos nuestra tarea. Acá en esta siguiente diapositiva les pongo otra, Terra, y que de hecho Terra fue súper famosa en mayo de este año. Terra era una stablecoin, o ya saben ustedes que es el concepto de un stablecoin, donde estaba destinada a tener un valor a la par del dólar, de 1. Miren lo que pasó acá. Se cayó el precio precisamente por unas fallas internas que hubo de liquidez y demás. No vamos a entrar en detalle acá en ese problema porque nos llevaría media hora o más el hablar solo de ese problema, pero el hecho es que a esta fecha que yo fui a sacar la información, al 27 de octubre, esta moneda Terra, que debía estar en $1 cada moneda, estaba en cerca de 3 centavos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, si tenían su dinero en esta moneda Terra, pues definitivamente perdieron el 97% de su valor. Entonces, por esa razón es tan importante que nosotros vayamos a analizar y entender precisamente qué es lo que está pasando. Siguiente diapositiva. Acá lo que tengo son los exchanges más importantes de los 521 que habían en ese momento, donde acá tenemos un primer exchange, Binance,
grandísimo. Coinbase, que de hecho está listado en las bolsas de valores de Estados Unidos. Y ahorita en un momento vamos a ver sus números. Acá tenemos FTX. FTX es el que les decía al inicio de la conversación, que es el que ha producido una gran volatilidad en las últimas 24 horas, debido a que Binance iba a irlo a comprar, más bien a rescatar, derivado de problemas de liquidez que estaba teniendo FTX. Sin embargo, después del due diligence, parece que no se va a concretar, ¿verdad? Parece, pero eso está por verse y eso seguramente se va a conocer en las próximas horas. De repente eso ya cambió ahorita en los 45, 50 minutos que llevo acá de estarles platicando. Pero entonces acá tenemos el volumen transado en miles de millones de dólares en las últimas 24 horas. Miren ustedes, son volúmenes bastante altos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Así como se dice que las criptomonedas son un scam, ya les demostré los volúmenes y demás que se mueven, también se dicen que hay algunos exchanges que son un scam. De nuevo, hagamos nuestra tarea, ¿sí? Al hacer nosotros nuestra tarea, pues nos vamos a dar cuenta cuáles son aquellos exchanges que tienen una mayor volumen y pues por supuesto nos van a dar pues un indicio de cuáles pudieran ser las más sólidas. Indicio, ¿verdad? Por esa razón les decía indicio, porque ya vemos que FTX está teniendo problemas de liquidez. Entonces, ¿qué es lo mejor en este caso? Lo mejor es que nosotros podamos hacer nuestra investigación lo más acuciosa posible. Y por esa razón es que a mí me llama mucho la atención Coinbase, porque por estar listada yo puedo tener acceso a sus números. Yo puedo ver cómo está, en este caso, la rentabilidad, cómo está la liquidez, cómo está la solvencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahorita voy a hablar entonces ahora muy rápidamente de Coinbase, solo para que, de nuevo, vayamos a ver datos, que no le digan, que no le cuenten, veamos exactamente qué es lo que está pasando a nivel global con los exchanges, así como lo hemos estado viendo con las criptomonedas. Entonces, y acá les pongo que es de acuerdo al website de ellos, Coinbase. Entonces, Coinbase nos proporciona, de acuerdo a lo que ellos nos dicen, infraestructura financiera y tecnológica para la criptoeconomía en los Estados Unidos y también de forma internacional. ¿Qué nos ofrece la empresa? De acuerdo al website de ellos. Nos ofrece la principal cuenta financiera en la criptoeconomía para minoristas. Minoristas somos inversionistas que no tenemos altas, grandes cantidades de dinero. Nos ofrece también un mercado con alta liquidez para realizar transacciones en criptoactivos para instituciones. Y adicionalmente nos ofrece tecnología y servicios que permiten a los socios del ecosistema crear aplicaciones basadas en criptografía y aceptar de forma segura activos criptográficos como pago. Esto es lo que Coinbase nos ofrece. Ya vimos en la diapositiva anterior el volumen que Coinbase maneja. Sin embargo, cuando yo voy a ver los números, recuérdense, Coinbase es una empresa que está listada en exchange de bolsas de valores reguladas de Estados Unidos, pero cuando yo voy a ver sus números, acá lo que les estoy presentando es en dólares, más bien, perdón, en miles de dólares, su estado de resultados para el 2019, 2020, 2021 y el TTM, que son los últimos 12 meses, trailing 12 months, cuánto es lo que ellos obtuvieron de ingresos. Y vean, acá hay una cosa interesante, de 533,000 millones de dólares que ellos manejaron en este momento, ¿sí? Pasaron, perdón, de 533 millones de dólares que ellos manejaron en este momento, año fiscal 2019, pasaron a 1,277 millones en el 2020 y a 7,389 millones en el 2021. ¿Qué pasó 2021? Es decir, 2020 y 2021, el tema de la pandemia. Y recuerden ustedes la gran cantidad que hubo de efectivo en esos momentos por todos lados, y eso pues seguramente incidió de forma interesante e importante acá. Más que por supuesto ha habido una gran fiebre por los criptoactivos, ¿sí? Sin embargo, este dato cayó. Miren, en los últimos 12 meses pasó de 7,839 a 5,785. Seguramente el tema de la volatilidad que mirábamos en la gráfica de Bitcoin, más todo el tema que pasó con Terra, que lo mirábamos también, incidió negativamente en esos volúmenes acá manejados. Interesante también ver no solo los ingresos, sino que también veamos la utilidad o pérdida que tuvo este exchange. En el 2019 perdió 30 millones de dólares, luego generó una grandísima utilidad, pero en los últimos 12 meses perdió 104 millones de dólares. En lo personal, a mí no me gusta eso. Dicho de otra manera, si yo fuera a invertir en Coinbase y veo estos números, yo no lo haría. Yo, en todo caso, preferiría una cold wallet.
si es que yo quisiera tener mi dinero salvaguardado. O me voy a hacer la tarea del lado de alguno otro de los exchanges que hay. Ya vimos Binance y demás. Ya vimos el problema de FTX y la posible adquisición del lado de Binance. Esto, por supuesto, no es gracia para los inversionistas. Acá en la siguiente gráfica les pongo la evolución de cómo pasó desde el momento de el IPO o el lanzamiento de esta empresa en la bolsa de valores al 27 de octubre de este año. Pasó de un precio de $381, a ese precio salió acá el 14 de abril del 2021 a $72, ¿sí? Acá pues por supuesto sí hubo un spike, ¿verdad? Y luego pues por supuesto vemos subidas y retrocesos, pero al final acá vemos de nuevo en agosto de este año otra subida, pero lo interesante y lo importante acá es que de hecho del 14 de abril del 2021 para el 27 de octubre que yo capturé esta información, Coinbase perdió un 81% de su valor en 18.7 meses. De nuevo, esto se los pongo acá para que estemos conscientes de que el tema de las criptomonedas no es que sean malos. Muchas veces el problema es que no hacemos nuestra tarea de ir a investigar en dónde es que tenemos nuestro dinero. Si es que quisiéramos tener nosotros, en este caso, dinero en cripto, ¿sí? Les pongo acá el caso de uno de los mineros. Ya hablamos qué es la minería, ya hablamos cómo es que se puede hacer dinero a través de la minería, pero les voy a poner acá de quien se dice es el mayor minero que existe en la actualidad. Core Scientific. Core Scientific es otra empresa que está listada en bolsa, ¿sí? Entonces ellos como tal vienen y nos dicen que la compañía se dedica a extraer activos digitales por su propia cuenta y adicionalmente proporciona servicios de colocación de alojamiento para otros mineros de gran escala, ¿sí? Y acá les dejo para que ustedes le tomen una captura de pantalla para que puedan tener lo que ellos dicen que hacen en su caso, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que están ellos en sus números. Y de nuevo, acá yo les presento a ustedes los datos. Saquen ustedes sus conclusiones. Mayor minero. Acá están las ventas en dólares, en miles. De 59 millones que ellos tuvieron de ingresos en el 2019, pasaron a 226 millones en los últimos 12 meses. TTM, recuérdense, trailing 12 months, ¿sí? En el 2021 no generaron ingresos, ¿sí? Sin embargo, lo que a mí me preocuparía como inversionista de esta empresa es que han venido perdiendo dinero. Y de hecho, perdieron 11 millones de dólares en el 19, perdieron 22 millones de dólares en el 20, perdieron 32 millones de dólares en el 21 y en los últimos 12 meses han perdido 1.312 millones de dólares. De nuevo, saquen ustedes sus conclusiones. Pensemos en qué es lo que nosotros quisiésemos hacer si es que estamos interesados en criptomonedas, ¿sí? Acá les pongo cómo es que los inversionistas han valorado esto. Como les decía, esta empresa, Core Scientific, está listada en bolsa. Y eso es parte de lo interesante, ¿verdad? Entonces vemos acá en este caso que pasó del 8 de abril del 2021, que fue el momento en el cual se lanzó a bolsa, de un precio de 10.15 a 19 centavos, un poquito más de 19 centavos y medio de dólar el 28 de octubre. Es decir, una pérdida del 98% de su valor en 18.9 meses. Entonces, de nuevo, pensemos realmente concienzudamente. Si queremos hacerlo, buenísimo, pero tengamos cuidado. De nuevo, mitos y realidades las cuales yo les pongo a ustedes acá. Entonces, ahora, ya para ir terminando, hablemos de la reserva de valor, ¿sí? Que era precisamente de una de las características que buscamos a través precisamente de las monedas, ¿sí? Monedas fiat o criptomonedas. Acá en este caso, muchas veces se hace la comparación entre Bitcoin o cualquier otra moneda, sea cripto o sea fiat, con el oro como un elemento de reserva de valor, ¿sí? Entonces, fíjense que para poder entender de una mejor manera y dimensionar este concepto de reserva de valor, me fui primero a analizar el oro. Cuando fui a analizar el oro, lo fui a comparar con cómo es que se mueve el precio del oro, ¿sí? Que se recuerdan ustedes que por ahí en el 44 tenía un precio de $35 la onza Troy, hoy por hoy ha de andar por ahí entre los 1.700 y 1.800 dólares la onza Troy, y la fui a comparar con
la economía y el movimiento de la economía. Y el mejor indicador del movimiento de la economía es un indicador que se conoce como el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto se ve reflejado precisamente en las bolsas de valores. Y fui a tomar el índice más diverso que hay de las bolsas de valores, que es el Standard & Poor's 500, y los comparé. Y acá lo que tienen ustedes es la comparación. Acá lo que tenemos es cómo es que a través de una variación que hay en el precio del oro y la comparo con una variación en el índice SP500, el Standard & Poor's 500. Y acá lo que obtengo yo es una línea recta que es casi horizontal. La pendiente de esa recta, que se conoce como beta, es igual a 0.0475, muy cerquita de cero, ¿sí? Adicionalmente, para aquellos a quienes les gusta la estadística, les pongo acá el valor de la significancia de F, que es de un 67%. ¿Qué significa eso? Que yo tengo solamente un nivel de confianza de 1 menos 67%, es decir, 33%, para decir que existe una relación entre la variación en el precio del oro con la variación en los movimientos en el Standard & Poor's 500. Eso quiere decir que existe un nivel de confianza muy bajo. Desde la perspectiva estadística, diríamos que no existe una relación entre los movimientos en el precio del oro con los movimientos en el SP500, que como les decía, representa los movimientos en la economía. Quédense con este dato ustedes en mente. Ahora lo vamos a ir a comparar con cómo es que ha cambiado en los últimos 5 años, en este caso, el precio del Bitcoin, y lo vamos a comparar precisamente con los movimientos del SP500. En este caso, la pendiente de la recta es 1.36 y la significancia de F, que como les decía, es una medida estadística para poder hacer una prueba de hipótesis, para poder validar si existe o no existe una correlación entre los activos, en este caso Bitcoin y el Standard & Poor's 500, vemos que la significancia de F es 6%. Eso quiere decir que es con una confianza, un nivel de confianza del 94%, ¿sí? Positiva la relación entre el Bitcoin y el SP500. Entonces, acá lo que quiero yo a ustedes demostrarles o enseñarles o manifestarles es que si nosotros estamos pensando en Bitcoin como un elemento para resguardar nuestro valor, su comportamiento es muy similar al comportamiento de la economía, a diferencia del oro, ¿sí? De tal manera que con números nosotros podamos tomar una decisión más apropiada y más consensuada, ¿sí? Lo voy a comparar muy rápidamente con otros dos activos. Veamos Tesla, la empresa productora de vehículos eléctricos de Elon Musk, ¿sí? En este caso, la significancia de F es 0.2%, es decir, básicamente existe una correlación muy alta desde la perspectiva estadística entre la economía medida a través del SP500 y los cambios en este caso, el precio de Tesla. El beta o la pendiente de recta es 1.95, ¿sí? Eso quiere decir que está más correlacionada que Bitcoin y su pendiente es más alta. Veamos acá el caso de Apple. Lo estoy comparando con empresas tecnológicas porque Bitcoin, por su propia naturaleza y todo lo que hemos hablado, pues por supuesto tiene una naturaleza tecnológica, ¿sí? En el caso de Apple, su nivel de significancia todavía es más bajo. Es decir, desde la perspectiva estadística es más fuerte decir que sí existe una correlación entre los movimientos del precio de Apple y los movimientos de la economía representados por los movimientos en el Standard & Poor's 500. Sin embargo, su pendiente no es tan alta, 1.11, ¿verdad? De tal manera que entonces ahí ya podemos nosotros ver y entender cómo es que hay algunos elementos que sí están relacionados con los movimientos de la economía, Apple, Tesla y otro montón de activos que por supuesto por tiempo no se los pongo acá, incluido Bitcoin, ¿sí? Y otros que no, como el caso del oro, ¿verdad? Acá se los pongo con números. Ahora entonces pensemos en términos de Bitcoin o cualquier otra moneda o criptomoneda como un medio de inversión. Y cuando les hablo de moneda, piensen en moneda fiat, ¿verdad? Entonces si les digo moneda fiat o criptomoneda como un medio de inversión. Entonces acá les pongo algunos datos para su análisis y que ustedes los puedan ver y entender y que a partir de ahí ustedes puedan ir a desmitificar todo lo que se habla alrededor de las criptomonedas y podamos entonces entender. ¿Qué les pongo acá? Distintos activos. El SP500, un índice que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa,
el oro, el Bitcoin comparado con el dólar, la empresa Apple y la empresa Tesla. Y lo que tenemos acá es su retorno mensual. ¿Qué es el retorno? Es cómo ha ido cambiando a través de ese mes el precio comparado con el del mes anterior. Entonces, SP500, un retorno del 0.7% mensual, positivo, es decir que ha venido creciendo en promedio durante los últimos 5 años 0.7%, incluido la caída que ha habido desde octubre para acá. Oro, 0.5%, digamos que es menos rentable que el SP500. Bitcoin, 3.7%. Apple, 2.6%, un poquito abajo de Bitcoin, bastante más arriba que el SP500 y que el oro. Y Tesla 6%. Es decir, si nosotros vamos a ver estos valores, el más rentable en términos mensuales es Tesla definitivamente. Su retorno 6% en promedio mensual de los últimos 60 meses. ¿Sí? Si alguien quiere los datos que utilicé para sacar esto, por favor, escriben en sus redes sociales usando el hashtag que les dije en un inicio. Yo con mucho gusto se los hago llegar, ¿verdad? Ahora bien, comparemos esto con la volatilidad medida a través de la desviación estándar, ¿sí? Si voy a ver la desviación estándar mensual del SP500, 4.2%. El oro, 3.5%. Es menos volátil, ¿sí? Que el SP500. Bitcoin, 22.8%. Bastante más volátil. Apple, menos volátil, ¿sí? Que Bitcoin, pero sí un tanto más volátil que el SP500 y el oro. Y Tesla, 20.9%. Olvídense ahorita de esta columna, ahorita se las voy a explicar. Entonces, si ustedes quieren utilizar como medio de inversión Bitcoin o cualquier otra criptomoneda o cualquier otro de estos activos, piensen por supuesto en el retorno mensual que pueden tener, pero piensen también en esa variabilidad que pueden tener esos retornos a través del tiempo, ¿sí? Donde, por ejemplo, pudiésemos ir a ver Tesla, que tiene una desviación estándar muy similar a la de Bitcoin, de hecho es más baja, pero es más rentable, casi el doble que Bitcoin. Por supuesto, de nuevo, como les decía en la primera diapositiva, no lo tomen esto como un consejo de inversión, tómenlo en el sentido de que les sugiero que hagan ustedes sus análisis y hagan ustedes sus números para entender qué es lo que más les conviene y sobre todo que entiendan y desmitifiquen todo lo que hay alrededor de las criptomonedas, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿sí? Y luego en la última columna lo que tenemos es el drawdown. ¿El drawdown qué es? Es porcentualmente cuánto cayó en los últimos 5 años el valor de cada uno de estos activos desde su punto máximo hasta su punto más bajo, ¿sí? En el caso del SP500, desde su punto más alto en los últimos 5 años al más bajo, cayó 20.6%, el oro 15.6%, Bitcoin cayó 75.6%, Apple 30.2% y Tesla ha caído en estos últimos 5 años 47.7%. Entonces, acá están los datos, los números fríos, tomen ustedes sus conclusiones. Y ya vamos a ir terminando, ya me quedan solo como 2 o 3 diapositivas. Acá lo que tenemos es cuál fue relacionado con la diapositiva anterior, el máximo mensual de los últimos 5 años, en qué fecha se llegó al máximo y cuál es el drawdown actual. ¿Por qué les pongo acá el actual y en qué se diferencia del anterior? El actual es, ustedes saben seguramente que en los últimos años, perdón, en los últimos meses, desde octubre y noviembre del año pasado para acá, del 2021 para acá, han estado cayendo todas las bolsas a nivel global, derivado de las crisis económicas que estamos enfrentando. Entonces, por esa razón es que fui a tomar acá estos datos de su último máximo que tuvieron y el drawdown actual, el cual está medido no para los 5 años, como lo hice en la diapositiva anterior, sino para lo que está sucediendo hoy por hoy, derivado de este último máximo que hubo para cada uno de estos activos. Y de nuevo el comportamiento es muy similar. Y entonces ahora sí, última diapositiva y con eso vamos a ir terminando. Entonces, si quisiéramos terminar nosotros de entender, ¿sí? Si en realidad las criptomonedas, y acá estoy hablando solamente de Bitcoin, es algo que pudiese servirnos dentro de mi portafolio de inversión, lo que pongo acá es 3 perspectivas diferentes. La perspectiva de Markowitz. En el Investing Lab vamos a ver todo esto a profundidad. Pero Markowitz, ¿qué nos dice? Markowitz lo que nos dice es que vas a crear un portafolio de inversión que va a estar conformado por aquellos activos que te van a dar el mayor retorno al menor riesgo posible medido a través de la desviación estándar, ¿sí? En ese caso, entonces,
Si utilizo Markowitz para crear mi portafolio utilizando Bitcoin, oro, Tesla y Apple, que son las que decidí utilizar porque son tecnológicas, que ojo, eso no significa que este sea un portafolio óptimo. Este es el portafolio que me da utilizando estos activos. Entonces, si yo voy a invertir en estos activos, Markowitz me dice, no vas a meter un solo centavo de Bitcoin, le vas a meter 93.4% de tu inversión en oro, no le vas a meter un centavo a Tesla y le vas a meter el 6.6% de tu dinero a Apple. Con eso, hubieses obtenido en estos últimos 5 años el 0.6% de retorno mensual con una desviación estándar que nos mide la volatilidad de un 3.4% y un drawdown que no, le repito, es la caída del punto más alto hasta el punto más bajo de 15%. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Markowitz. Sharpe nos dice otra cosa diferente. Sharpe es un enfoque que nos dice que vamos a ir a maximizar el retorno, ¿sí? Sin tomar en consideración esa minimización de la volatilidad. Estos son enfoques diferentes. ¿De qué depende el que yo utilice uno u otro? Pues simple y sencillamente depende de mis objetivos. Mi objetivo de inversión seguramente es distinto al de Liz y al de todos ustedes, ¿verdad? De tal manera que si yo utilizo Sharpe, que es otra teoría, en ese caso me diría, de la cantidad de dinero que vas a invertir, métele el 9.6% a Bitcoin, no le metas un centavo al oro. Recuérdense, Sharpe lo que nos dice es maximicemos el retorno, ¿sí? Sin tomar en cuenta la volatilidad. Entonces, le vamos a meter 9.6% a Bitcoin, no le vamos a meter un centavo a oro, le vamos a meter el 31.9% de nuestra inversión a Tesla y le vamos a meter el 58.5% de mi dinero a Apple. Esto nos da un ROI promedio o un retorno sobre la inversión promedio mensual de los últimos 5 años de 3.8%, por supuesto, muchísimo más alto que el que nos da Markowitz, porque acá lo que se busca es maximizar la inversión, un 11.6% de volatilidad medido a través de la desviación estándar y un drawdown de 30.5%. Si nos vamos a la teoría postmoderna que nos dice que lo que vamos a hacer nosotros es maximizar el retorno, pero minimizando el drawdown. Ahí nos dice entonces no le vamos a meter un solo centavo a Bitcoin, le vamos a meter el 97.9% a oro, le vamos a meter solamente el 0.3% del dinero destinado al portafolio a Tesla y le vamos a meter el 1.8% a Apple. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que les quiero yo enseñar acá es que no es que Bitcoin sea malo o que Tesla sea bueno o que oro sea bueno o que Apple sea malo o viceversa en todos los conceptos. Depende del objetivo que yo tengo de inversión. Si yo tengo como objetivo maximizar la inversión, definitivamente debo meter Bitcoin, definitivamente se queda por fuera el oro, ¿sí? Y viceversa en el caso de Markowitz y viceversa en el caso de la teoría de minimización del drawdown. Entonces, con eso, mis estimadísimos, voy a ir terminando. El objetivo entonces al final de esta plática era pues demostrarles a ustedes con números y pues por supuesto transmitirles conocimientos y experiencias en términos de cuáles son algunas verdades que se hablan alrededor de las criptomonedas y también hablarles y demostrarles pues algunos mitos que se han hablado alrededor de ellas y que pues definitivamente al final esta información que les sea a ustedes de utilidad para tomar las más y mejores decisiones que ustedes puedan. Entonces, Liz, con eso daría yo de mi lado la finalización de mi participación. Y de nuevo, por favor, solo les recuerdo, por favor, en sus redes sociales escriban, porque ya no me dio tiempo de responderlas, todas las preguntas que ustedes puedan tener en relación a la plática, usando el hashtag de CryptoESN, y de tal manera que yo me voy a tomar el tiempo de responderles a todos y cada uno de ustedes. Entonces, Liz, la dejo. Muchas gracias, Herbert. Y bueno, a todos los que estuvieron interesados, les voy a dejar aquí solo un par de minutos para que puedan inscribirse al sorteo que vamos a estar haciendo de nuestro Investing Lab. Cómo generar dinero en Wall Street y pues también les dejé un link donde por los que no están todavía como enterados de qué se trata, pueden ir a revisar el contenido, si no se los proyecto acá, tenemos estos contenidos sobre introducción a los mercados bursátiles globales, análisis fundamental, análisis técnico,
estrategias de inversión, estrategias utilizando sobre acciones. Entonces, a los que se estén inscribiendo en este momento, vamos a tener un 15%. El único requisito es ser no asociado de Agexport porque el asociado ya tiene un precio especial. Son 40 horas, vamos a tener vacaciones, usted no se preocupe. Yo sé que a veces pues es un poco complicado, sobre todo con las actividades de fin de año. En muchas ramas de trabajo pues aumenta en lugar de disminuir el trabajo y entonces eso pues nos pone a pensar, no voy a tener tiempo disponible. Sin embargo, tenemos vacaciones del 8 de diciembre al 8 de enero y retomamos el 9 de enero las clases y terminamos el 15 de febrero. Entonces voy a verificar en este momento para ver a nuestros inscritos y voy a cerrar en este momento la inscripción para que podamos proceder a hacer el sorteo. Bueno, ya cerramos y en un momento les voy a compartir la pantalla para que puedan ver quién ha ganado. Y bueno, ahorita yo saco dos interesados. Ahorita voy a proyectar, permítanme. Aquí estamos. Muy bien. Entonces aquí saco dos interesados y voy a proceder en 5, 4, 3, 2, 1. Y los ganadores son Edgar Giovanni López González y Oliver Fernando Ángel Ruiz. Si alguno de ellos no pudiera tomar su beca, automáticamente sube Marco Rolando Rosales Valladares y si hay una oportunidad adicional, Herder Carranza sería el ganador. Así que muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Herder, por esta interesante charla. Ya saben, si tienen pues alguna duda, comentario o algo que quieran aportar o decir, el hashtag es CryptoASN, ESN. Se los he colocado también en los comentarios continuamente para que puedan dejarnos en sus redes sociales, cualquiera que sea, ahí vamos a estar muy pendiente de lo que tengan que decirnos. Así que tengan una linda tarde y buen provecho.